Muy buenas para todos. Hoy voy a resolver este ejercicio de conservación de energía. Dice, una partícula de masa de 5 kilogramos se libera desde el punto A y se desliza sobre la pista sin fricción que se muestra en la siguiente figura. A. Determine la rapidez de la partícula en los puntos B y C. Y B. El trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que se mueve desde el punto A al punto C. Bueno, entonces vamos a sacar datos. Tenemos que tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces la masa sería igual a 5 kilogramos. Determine la rapidez en los puntos B y C. Nos está pidiendo la velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C. Ese es en el inciso A. Y en el inciso B, el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que se mueve desde el punto A al punto C. El trabajo. Las fórmulas que vamos a usar. Las fórmulas es la conservación de energía, que dice que la energía en un punto 1 va a ser igual a la energía en un punto 2. Y esta energía sería la energía cinética más la energía potencial. Energía cinética 1 y energía potencial 1. Va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Y la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, agarrando esta ecuación de conservación de energía, tendríamos 1/2 de la masa por la velocidad 1 en el punto 1 por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura 1.
va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Más la masa por la gravedad por la altura 2. Aquí sustituyendo esta energía, estas fórmulas. Entonces el inciso A nos dice: determine la rapidez de la partícula en los puntos B y C. B y C. Si tomamos en el punto 1 dice el problema, una partícula de masa se libera, o sea, la velocidad en este punto A es 0. Ahí va a ser 0 porque dice que se libera. Entonces agarra, la masa empieza a rodar y llega a este punto, ahí se va a llevar velocidad. Entonces la masa en el punto A es 0. Si yo estoy encontrando en el punto A para el B, el problema me está pidiendo en los puntos B y C la velocidad. Entonces aquí mi fórmula, en lugar de poner punto 1, le voy a poner A. Altura también va a ser A. En el punto 2 sería B. Y altura B. Si yo mi sistema de referencia lo voy a poner aquí cabal donde se mira lo verde de la grama, del dibujo, entonces sí voy a tener una altura con respecto a A y una altura con respecto a B, pero la velocidad de A es 0. La velocidad en A, esta es igual a 0, porque dice el problema se libera. Se libera es no se empuja, no se le está dando ninguna velocidad, solita cae, entonces se libera. Quiere decir que este término que tengo aquí se va a hacer 0. Y lo único que me queda es la velocidad B, que es la que me está pidiendo el problema. Entonces voy a despejar aquí, me quedaría masa por la gravedad por la gravedad por la altura del punto A menos la masa por la gravedad por la altura en el punto B. Va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Este término de 1/2 masa por velocidad A se hace 0 porque tengo que, al sustituir la velocidad en A 0, 0 elevado al cuadrado es 0, por la masa 0, por 1/2 0, todo se hace 0. Por eso es que no aparece aquí. Ya. Entonces me quedaría este 2 que divide, la va a pasar a multiplicar. Y me quedaría 2 por masa
gravedad por altura en el punto A menos masa por gravedad por la altura en el punto B. Todo esto dividido. Dividido masa y esto va a ser igual a la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Yo lo que quiero es despejar la velocidad, entonces me va a quedar la raíz cuadrada, pasa como una raíz. La raíz cuadrada de 2 por masa por gravedad por la altura en el punto A menos masa por gravedad por altura en el punto B. Todo esto dividido la masa. Va a ser igual a la velocidad en el punto B. Entonces voy a sustituir datos. Quedaría raíz cuadrada de 2 por la masa. La masa es de 5 kilogramos. Por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura del punto A, y esa altura del punto A es lo que está marcando en el gráfico, que serían 5 metros. Y a eso le resto la masa, que es de 5 kilogramos, que multiplica la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura en B. ¿Cuál es la altura del punto B? 320. $3.20 metros. Todo esto dividido la masa, que es de 5 kilogramos. Esto va a ser igual a la velocidad en el punto B.
hacerlo ahí en la calculadora. Y a mí me da 5.93 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo, porque es velocidad. Y esa sería la rapidez en el punto B. .93 metros sobre segundo. Y de la misma forma podemos encontrar en el punto C. Desde A se puede también, solo que aquí cambiaría, sería C, ¿verdad? El punto C. La misma fórmula, solo que desde el punto A al punto C. Y si usamos la misma fórmula, pues aquí nos va a quedar lo mismo para no hacer todo. Quedaría ya despejada la velocidad C. Voy a copiar este también. Porque al trabajarla va a quedar la misma. Solo que aquí en lugar de B sería C. Velocidad C, aquí en lugar de la altura B sería la altura C. La altura A sí es la misma y las masas son. Entonces en datos solo cambiamos la altura en A sigue siendo C, 5, pero la altura en C ya no es 320, sino que la altura en C es de 2 metros, que tiene aquí el dibujo, 2 metros. Entonces vamos a cambiar este dato de 2 metros. Eso es lo que va a cambiar. Bueno, aquí cambié el otro. 3.20. Ahí había cambiado el otro. Este tiene que ser aquí. 2. Ahí. Entonces ahora operamos otra vez en la calculadora. A ver cuánto nos sale.
5 por 9.8 por 5 menos 5 por 9.8 por 2. Eso por 2 dividido 5. Y le sacamos la raíz de eso. 7,66,8. 7.668 metros por segundo. Es igual a la velocidad en C. Y ahí está la velocidad que lleva, 7.66 en el punto C y 5.93 en el punto B. Sale de velocidad 0, va aumentando velocidad. Y aquí aumenta porque va bajando. Cuando llega aquí, sube. Y el mismo efecto de subir y la gravedad va disminuyendo la velocidad. Por eso en el punto B sale más pequeña. 5.93. Y en el punto C sale más grande. Porque al llegar a los 5.93 de aquí, vuelve a bajar. Entonces aquí la velocidad es más grande. Ahora, ese es el inciso A. Ese es para el inciso A. Para el inciso B, el problema pide el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que se mueve desde el punto A al punto C. El trabajo. Para el inciso B sería trabajo es fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la distancia. Vamos a ponerle alfa. Esa sería la fórmula del trabajo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la distancia. ¿Qué fuerza la que vamos a poner ahí? El peso del objeto, el peso de la partícula, porque tiene masa y tiene peso, esa es la fuerza. Entonces el trabajo sería igual la fuerza sería el peso. Peso sería masa por gravedad por distancia. Por distancia por el coseno de alfa. La fuerza que involucra es el peso. El peso es una fuerza, el peso de la partícula, y como el peso es masa por gravedad, entonces por eso dice el problema, el trabajo gravitacional. El trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es el peso. A medida que se mueve desde el punto A al punto C. Desde que se mueve del punto A hasta el punto C. ¿Qué distancia recorrió? Si aquí está en 5 metros, pero al llegar al punto C, ¿cuánto recorrió? Y aquí tiene 2.
quiere decir que si solo se movió 3. Está en 5. Se movió aquí, aquí bajó, llegó a 320, pero volvió a bajar y llegó a este punto C, que es de 2. Entonces en sí, verticalmente, se movió 3 metros, nada más, porque es la fuerza debido a la gravedad. Entonces el desplazamiento tiene que ser en altura, no en longitud. Entonces serían 3 metros. ¿Y cuál es el ángulo entre el peso que va el peso para dónde va? El peso de la partícula va para abajo. El peso es una fuerza que va para abajo. Y si la distancia que yo estoy poniendo aquí también va en esta dirección vertical, entonces el ángulo, ese alfa, que es entre la fuerza y el desplazamiento, es 0. ¿Ya? Entonces quedaría que el trabajo va a ser igual a la masa. ¿Cuánto tiene de masa? Son, según datos, 5 kilogramos. 5 kilogramos que multiplica la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica la distancia, que dijimos que era 3 metros, por el coseno del ángulo, que es 0. ¿Por qué? ¿De dónde salen los 3 metros? Vuelvo a repetir, 3 metros es porque esta partícula está aquí, en el punto A, y tiene una altura de 5 metros. Pero el inciso B dice el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que se mueve desde el punto A al punto C. Quiere decir que se movió y llegó al punto C. Entonces, ¿cuánto recorrió verticalmente? 3, porque aquí tiene una altura de 2. Entonces, verticalmente recorrió 3. ¿Por qué verticalmente? Porque estamos encontrando el trabajo debido a la fuerza gravitacional. ¿Y cuál es la fuerza gravitacional? El peso. El peso es una fuerza. ¿Y por qué gravitacional? Porque es masa por gravedad. Depende de la gravedad. Masa por gravedad. Entonces el trabajo la fuerza es vertical, porque el peso es vertical. Y la distancia que estamos tomando es vertical también. Por eso es 0 el ángulo. Entonces aquí operando, coseno de 0 es 1. Entonces nos quedaría solo 3 por 5 por 9.8. 3 por 5 por 9.8 me da 142.5. El trabajo va a ser igual a 142.5, que son newton por metro. Newton por metro, que es la dimensional. Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, lo que da masa por gravedad a newton, que es la dimensional de la fuerza. La distancia es en metro, entonces newton por metro es el trabajo. Y ahí tenemos el inciso B. Y esto sería el problema de conservación de energía. Si les pareció, le pueden dar un me gusta al video, suscríbanse, denle a la campanita para que les dé las notificaciones cuando suba otro video. Gracias.